Del otro lado del choro. De acuerdo en estar en desacuerdo. Con Fer, Vane y Silvia. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, de acuerdo a cómo nos estén escuchando. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast Del otro lado del choro. Nos da mucho gusto estar nuevamente aquí en este espacio y como pueden ver cambiamos toda la decoración. Exactamente, hoy estamos más aquí. ¿Cómo se sienten? ¿Más cómodas o no? Pues sí está más cómodo, Más cómodo, más fresquitas. Exacto. Más estilo sala, ¿no? En la periquera. Yo también me siento cómoda, contenta. Sí. Maribel estrenó nuevo escenario y ya de ahí ya nos dejó aquí nos este gustó. espacio. Entonces, gracias Maribel, porque nos gusta mucho. O sea, el otro también nos gustaba, pero este espacio también nos gusta mucho. Y pues bueno, pues muy contentas, como les decía, de estar acá. Ya saben, yo soy Silvia. Yo soy Fer. Yo soy Vane. Y pues bueno, en esta ocasión, en nuestro episodio número 7, vamos a hablar sobre un tema que pues nos atraviesa a todas, como, bueno, aquí, las presentes, como amigas, como mamás, porque precisamente vamos a hablar hoy de este tema que hemos intitulado Trabajo y Maternidad, y nos hacemos estas preguntas. Seguir, pausar o abandonar, ¿ok? Entonces vamos a reflexionar un poquito alrededor de estas disyuntivas, estas necesidades o estas opciones que te da la vida una vez que te conviertes en mamá, ¿ok? Entonces, pues bueno, es importante recordarles que nuestro hashtag siempre en este podcast es de acuerdo en estar en desacuerdo. Entonces hoy creo que vamos a estar muy pues bueno, vamos a ver en qué coincidimos y en qué no. Entonces, pero siempre teniendo presente esta idea de que, por supuesto, nos enriquece la pluralidad y nos enriquece la diversidad de opiniones, ¿ok? Entonces, pues bueno, creo que sin más preámbulo, vamos a dar pie a este episodio número 7. Okay. Capítulo 7, de buena suerte. Traigan sus bebidas, lo que quieran, pues tomar si nos van escuchando en el coche. Que gracias a todas las que nos han participado y compartido su feedback, y muchas son que van escuchándonos en el coche, entonces agarren lo que quieran, menos bebida alcohólica, y no olviden seguir nuestras redes, Del otro lado del choro, en Instagram, en YouTube y en Facebook. El tema de hoy es increíble, nos abarca muchas, y para ello escogimos una frase que dice: no existe la madre perfecta, pero hay 1,000,000 de maneras de ser buena madre, de Jill Churchill. ¿Qué opinan? Pues está buena, ¿no? Sí, porque, bueno, al final lo que vamos a platicar acá y pues entrando al tema es justamente pues este trabajo, ¿no? O cómo compaginar el trabajo y la maternidad, ¿no? Y antes, a lo mejor de empezar, habría que aclarar pues esta situación. No todas las mamás que trabajamos vivimos la misma realidad. Y eso es importante decirlo, ¿no? Vivimos diferentes condiciones, diferentes situaciones. Entonces, aquí, digamos, vamos a abordar estas diferentes percepciones, diferentes consideraciones, porque por un lado tenemos pues a este sector de mujeres, quizá es el mínimo en este país, en donde pues está en una disyuntiva, es decir, o soy mamá o trabajo y me desarrollo profesionalmente, ¿no? Y muchas veces hay que sacrificar o una cosa o la otra, y en realidad pues no tendría por qué ser así, ¿no? Estas mujeres o este sector de la población que podríamos decir que, digamos que tienen ese lujo o se pueden dar ese lujo entre comillas porque pues ninguna mujer tendría que dejar o abandonar su desarrollo profesional si así no lo desea, ¿no? Pero bueno, pues al final esta opción de algunas mujeres, de un sector de mujeres en donde pues sí tienen esa opción, muchas deciden ser a lo mejor amas de casa, muchas deciden, y está muy bien mientras sea su decisión, muchas otras deciden, bueno, puedo combinar las dos, pero ¿qué tanto descuido a mi familia si me enfoco en este trabajo, ¿no? Entonces vivan como en esa disyuntiva. Tenemos muchas amigas que al final han dedicado o se han desarrollado profesionalmente, pero sí siempre habían querido ser mamás, ¿no? Tener hijos e hijas, y no lo han sido por esto justamente, porque tengo que renunciar
a algo importante de mí, que es pues mi desarrollo profesional, y no tendríamos por qué renunciar, ¿no? Ahora, está el otro 80% de las mujeres en México y de toda América Latina que no tienen esa opción, que no se pueden dar ese lujo, entre comillas, otra vez, ¿no? Que tienen que trabajar porque no les queda de otra, que son madres solteras, porque tienen que ayudar a la manutención de la familia, porque a lo mejor pues son las que llevan el gasto del hogar, etcétera, etcétera, y sufren discriminaciones y desigualdades también importantes, ¿no? Entonces, nada más para comenzar, me parece que es importante hacer como esta distinción. Claro, todas las mujeres o la mayoría de las mujeres en un país como México, pues vivimos desigualdades cuando hablamos del sector laboral. Y eso es una realidad, ¿no? Unas de una forma, otras de otra forma, y eso hay que también reconocerlo, que no todas las mamás que trabajamos vivimos la misma realidad. Entonces, bajo esa perspectiva, pues quizá empezar nuestra discusión, nuestra reflexión y pues nuestro análisis, ¿no? Así es. Muy bien, Fer. Pues es que ahorita que te escuchaba, ya ves, los datos siempre nos ayudan a aceptar. Nos encantan, como ya saben, los datos. Nos encantan, pero creo que sí que son muy útiles, porque Claro. miren, según el INEGI, 48 millones, hay en México 48 millones de mujeres arriba de 15 años. Y de ese 48, de esta cantidad de población femenina, el 72.4% somos madres, ¿ok? Entonces, esto equivale a 35.2 millones de mujeres que estamos en esta, a veces, disyuntiva, necesidad, como decimos, o inevitabilidad de hay que trabajar, puedo hacerlo, no puedo hacerlo, puedo dejar mi trabajo, puedo dedicarme de lleno a mis labores de cuidado de mis hijos. En fin, o sea, el número es muy grande, ¿no? Entonces, esto impone, pues por eso nos dimos a la tarea, ¿no? De investigar y de reflexionar sobre este tema, porque ciertamente estamos ante una realidad que no solo nos convoca a nosotras de manera personal, como mujeres que fuimos mamás y decidimos estar todavía en el sector laboral en la medida que nuestras posibilidades nos los permitían, ¿no? Porque eso es también importante decirlo. Hay veces que, o sea, pudimos tener esa posibilidad de decir, bueno, sí voy a desarrollarme profesionalmente, pero lo voy a hacer bajo pues las premisas que para mí son convenientes y que para mi familia también lo son. Pero como bien dices, pues no siempre esa es la realidad. Claro, ¿no? de todas las mamás o de todas las mujeres, ¿no? Entonces, estamos hablando que, o sea, un universo de 35 millones de mujeres que tienen que enfrentarse a estas disyuntivas o esta necesidad de trabajo, no trabajo, renuncio, no renuncio, continúo, pero bajo qué términos, en fin. Entonces, ciertamente es una decisión difícil, ¿no? Que nos planteamos las mujeres en el momento de ser madres. Sí, totalmente. Y como dice Fer, o sea, bajo el esquema de que cada realidad es diferente, ¿no? Pero a mí me gustaría compartir mi historia porque yo creo que también esto va ligado mucho a nuestras aspiraciones profesionales y al nivel de preparación que también uno va queriendo tener. Y a veces te sientes subutilizada cuando estudiaste carrera y maestría, en mi caso. Claro. Y regreso aquí a una ciudad, Puebla, que me recibió increíble, pero que donde yo tenía, de donde venía de estudiar fuera, tenía trabajo, bailaba flamenco, o sea, tenía como una vida más, aparentemente más completa. Y cuando llegué a Puebla, me estrené de mamá, pero me bajé del barco profesional. O sea, yo como siempre lo he dicho en mis redes, y eso fue algo que me pesó muchísimo porque ya no tenía mi autonomía económica, que agradezco que tengo una pareja increíble, pero al final esta ambición que les digo profesional, que pues también nos venden, a nosotras no nos hicieron descuento a nuestros papás por ser mujeres en la universidad, ¿verdad? O sea, nuestros papás pagaron lo mismo que los hombres. Pero a lo que voy es, para mí una alternativa que me dio esta nueva puerta del emprendimiento fue algo que principalmente me ha permitido seguir desarrollándome y creciendo y aprender nuevos talentos, y al final me ha dado un motivo para seguir creciendo, porque yo ahorita pues obviamente me bajé del barco profesional, no tengo una experiencia laboral de años en una empresa, que pues igual nos pasa a muchas mujeres, y que a lo mejor el tema del emprendimiento, y eso es como algo que es muy valioso,
el emprendimiento resulta un gran camino, pero hay que formalizarlo. Claro que también decimos porque la economía informal, aquí en los datos seguramente tenemos algo del porcentaje de la economía informal, que la mayoría la movemos las mujeres, pero Te digo, antes de que se nos olvide. dime. A ver, 60% de las madres que trabajan lo hacen en el sector informal. Fíjate, Precisamente por eso. 60, es mucho, o sea, es altísimo el Es porcentaje. altísimo. Y yo en lo personal, siempre que intento, o sea, trabajo mucho con mamás emprendedoras, es uno de los principales ejes que siempre les digo, formalicen su emprendimiento, Claro. ¿no? Para precisamente tener personalidad jurídica, tener personalidad económica propia. A la hora de querer abrir una cuenta, pues tienes forma de comprobar ingresos, tienes una individualidad. Y también, pues, para poder dar trabajo, tú puedes volverte una fuente de empleo importante también para otras mujeres. Entonces, tiene mucho que ver también el contexto, el país, las regulaciones que haya. Claro. Y eso, pues, a veces México, pues, le falta, ¿no? Le falta No, le tener estos falta programas, muchísimo, tener ¿no? de entrada lo que platicábamos hace rato de las, pues, algo tan sencillo como las guarderías. Sí, sí, ¿No? O sea, totalmente. sencillo y no sencillo, porque tampoco fácilmente dejas a tu bebé en algún lugar donde no te dé confianza, donde no haya gente preparada o donde no haya las condiciones que pues tú esperas de seguridad para que tú también te vayas a trabajar tranquila. Claro. Y hay algo que a mí me hace muchísimo ruido siempre, no sé si a ustedes les pasa, me gustaría saber qué opinan. Cuando dicen, mi mamá no trabaja. No, a los niños, mi mamá no trabaja. Está fatal. Espérense, no Fatal. trabajo en oficina, Claro, pero está tan subvaluado totalmente. el trabajo y cuidados en casa, Muy poco valorado. tan poco valorado, y de verdad deberíamos de tener un sueldo las que estamos enfocadas a las amas de casa. Totalmente. Y en ese sentido que dices, Vané, y volviendo como a lo que estábamos platicando acá, ¿no? Este sector de mujeres que tiene que decidir si es ama de casa o se desarrolla profesionalmente. Muchas mujeres deciden ser amas de casa o dedicarse al hogar, que está muy bien. Sin embargo, lo que pasa es que pasado unos años, digamos 10 años después de ser mamás, de estar al cargo de los hijos y las hijas, ¿no? Un poco te descuidas, como bien decías, en el aspecto laboral, pero también te desmotivas. Te desmotivas en el sentido de que pues no es valorado el trabajo que haces en el hogar. Sí. Entonces, eso es parte también, no se visibiliza, ¿no? Entonces, obviamente, hay mucho descontento, hay mucha decepción quizá Sí. de muchas mujeres que al final dicen, he dedicado años y años a lo que yo creí que era una decisión óptima para mí, hablando de este sector de población Sí. de mujeres, porque sabemos que hay otro sector que no tiene, digamos, esa opción. Y al final me parece que hay un sentir como de decepción, un poco de depresión en muchos casos, al pues no sentirse o al no sentir que el trabajo que haces en casa es valorado porque no hay, como bien dices, una remuneración económica. Entonces, pareciera que si no hay un premio económico o una remuneración económica, entonces este trabajo no vale. O es el trabajo que tienes que hacer, o es el trabajo que te toca. Cuando ese trabajo del cuidado, de estar con los hijos y las hijas, es sumamente importante, quizás hasta más importante que lo que puede generar, ¿no? este sector laboral, ¿no? O generar, una ganancia económica, ¿no? Entonces, y sí, definitivamente coincido contigo. No sé si un salario es viable porque al final, por ejemplo, un gobierno no te puede obligar a que tú como digamos, marido, ¿no? Como esposo des un salario a tu mujer, bueno, a tu esposa, a la que se encarga del cuidado de los hijos, etcétera. Pues ¿cómo te obliga? ¿No? El gobierno no te puede obligar porque es un asunto más de lo privado, es decir, más que tiene que ver con estas dinámicas familiares que en definitiva tenemos que cambiar. Pero sí debería de haber programas, o sea, claro, o sea, nadie puede obligar a nadie y eso es un acuerdo matrimonial, pero el tema de que hubiera programas de créditos, microcréditos, eso totalmente, oportunidades de sacar totalmente, una tarjeta de débito o de crédito sin ingreso, un microcrédito para las mujeres dedicadas al hogar, a lo mejor declarando otro tipo de ingresos familiares o de una manera. O sea, debería de existir estas flexibilidades. Como incentivos, dices, no tanto un salario,
pero a lo mejor Exacto. incentivos. Incentivos para que no seas Claro. una ciudadana cero a la izquierda en derechos. Claro. Pero es que eso va de la mano de formalizar un negocio, el que sea, ¿no? O sea, independientemente que Sí. esté llevado Eso es por importante. una mujer, que sea madre, que no puede ser Claro. un hombre. O sea, en fin, también se necesita un sistema fiscal abierto y flexible que permita este tipo de opciones. Eso Totalmente. creo que estamos totalmente de acuerdo Sí, en sí, eso, sí, porque sí, no sí. lo vemos y porque estamos viendo también en cifras que las mujeres nos vemos obligadas cuando somos madres, digo, y ahorita estamos hablando de los hombres, pero mujeres, madres, que se ven obligadas a recurrir al trabajo informal. ¿Por Claro. qué? Porque suele, no siempre, pero suele ser a lo mejor más flexible, te permite, ¿no?, compaginar tus actividades de cuidados de tus hijos, de tu familia, de tu casa, con un desarrollo profesional. Pero claro, eso te deja también muy vulnerable porque, por ejemplo, no vas a tener prestaciones, no vas a generar antigüedad en una empresa, ¿no? Claro. En muchas ocasiones el desarrollo profesional que a lo mejor vamos a pensar, o sea, ahorita se me está ocurriendo este escenario, ¿no? Y bueno, ya más o menos lo planteaba Fer. ¿Qué pasa después de 10, 15 años que a lo mejor ya tus hijos crecen y tú quieres reintegrarte al sector laboral? Qué difícil es. No, hombre. O sea, porque ya Súper complicado. Ya perdiste ¿Cuántos esos 10, años? 15 Exacto. años de experiencia en donde obviamente las cosas han cambiado y tú has estado en otro espacio, ¿no? Desarrollando otro tipo de habilidades, me queda claro, pero que a lo mejor el sector laboral no te requiere o que no son importantes para ti. O cuando llegas a pedir trabajo, pues casi que una de las primeras cosas que ven es, ¿por qué dejaste de trabajar? ¿Por qué tienes este gap aquí de 10, 15 años entre una cosa y otra, ¿no? Entonces, todo eso también como mujer va generando esta especie de, pues sí, de vulnerabilidad ante un espacio laboral que no es amigable con el ser mamá. No. O sea, totalmente. el En sistema México, laboral no, en México no. No, Sí. claro que hay excepciones y hay empresas que están rankeadas como las top 10 para trabajar, ¿no? Sí. O sea, claro que hay y excepciones. dan muchas facilidades a las facilidades. madres. Pero en general, Pero no es la mayoría definitivamente, ni es como una... A eso me refiero que deben existir ese tipo de políticas, Fer, totalmente. porque sin duda, si hubiera muchas más oportunidades de tener jornadas laborales de medio tiempo, Así es. con tu goce de sueldo completo, con más tiempo de maternidad, Sí. ¿no? O sea, yo creo que la estadística del aporte económico en el aspecto formal de las mujeres subiría. Sí, Y totalmente. además en el rango de edad también, porque Sí. entonces ya es un trabajo en el que, pues sí, te apoyó y las reglamentaciones te apoyaron en tu etapa de convertirte en mamá con niños chiquitos, pero una vez superada esa etapa, tú puedes quedarte a jubilarte en esa empresa. Y eso también es un tema que platicábamos el otro día, compartíamos con Silvia en el radio, respecto a las pensiones a las que las mujeres somos vulnerables y quedamos totalmente desprotegidas cuando te bajas del barco profesional, dedicas a tu trabajo del hogar, pero al final no tienes derecho a una pensión. ¿Qué hace una persona de 70, 75 años o mayor? Que a lo mejor la persona de la que recibía su principal fuente de ingreso, igual y ya murió, igual y ya tampoco tiene las facultades para poderlo hacer. De nuevo quedas muy vulnerable. O sea, el sistema no te reconoce a ti porque tradicionalmente esta idea de los cuidados, hace rato lo decía Fer, se queda en el espacio de lo privado. Así es, claro. Así Y entonces, por eso ni se valora, ni se utiliza, y es como si no existiera cuando, a ver, alguien se tiene que hacer cargo de eso. No, totalmente. Y generalmente somos las mujeres. Sí, totalmente. Las cosas han cambiado en los últimos años, me queda claro, pero tradicionalmente ha sido en las mujeres. Sí. Y por eso nada más quiero comentarles esto, que de unos años para acá se habla de la necesidad de establecer un sistema nacional de cuidados. Sí. Precisamente al identificar lo importante que es que estos cuidados se den en espacios seguros, cuidados, responsables, que puede ser la familia, que pueden ser guarderías, que pueden ser otro tipo de espacios, pero que no los tenemos diseñados, no los tenemos planificados y que por supuesto hay que ir dando pasos hacia allá, porque bueno, de otra manera no vamos a poder garantizar la igualdad, la justicia salarial, ¿no? O sea, la equidad entre hombres y mujeres en espacios de desarrollo profesional donde ya lo tenemos claro, digo, en otras épocas todavía se cuestionaba, hoy por hoy se sabe que podemos desempeñar los mismos trabajos y que merecemos tener los mismos sueldos, las mismas prestaciones y los mismos derechos, ¿no? Porque también hay un derecho al trabajo y ese se vulnera cuando en muchas ocasiones te conviertes en mamá por este tipo de
de circunstancias, ¿no? De que tienes que tomar la decisión de qué hago para acá, para allá, o sigo trabajando, ¿no? Que eso no lo hemos tocado. Hay veces que dices, bueno, sigo trabajando, pero, por ejemplo, sí, en una oficina, pero, por ejemplo, voy a reducir mi jornada laboral y eso implica también menos salario, menos prestaciones, menos, no, o sea, todo. Sí, trabajos de tiempo parcial. Pero generalmente la carga sigue, y en eso que comentaba Silvia, yo creo que el esfuerzo tendría que ser como en dos sentidos. Por un lado, en lo público, es decir, este sistema nacional de cuidados, pero que involucra muchas cosas. Es decir, como decías, las guarderías, pero también escuelas de tiempo completo, que a quien más ha afectado el que ya no existan es a la mujer, a la mamá promedio que trabaja y que vive al día y que no tiene con quién dejar a los hijos y las hijas, ¿no? Pero también lo que decías, Vane, horarios flexibles, ¿no? Me acuerdo una vez una diputada local, no voy a decir el partido, pero una diputada local que fue al TEC, nos comentaba justamente eso. O sea, ella mamá divorciada, se hace cargo de sus hijos e hijas y además cuida a su mamá y pues ella es la que mantiene la casa, ¿no? Entonces, ella se tenía que ir, o sea, llegaba súper temprano a trabajar, pero se tenía que ir a las 6 de la tarde porque tenía esas responsabilidades que caían absolutamente en ella, totalmente en ella. Entonces, nos comentaba que después de las 6 de la tarde se reunían otros compañeros de ella, digamos, colegas diputados, a tomar ciertas decisiones. Entonces, al otro día que ella llegaba, decía, bueno, ¿y esta decisión cuándo la tomaron? No, pues es que la tomamos cuando tú no estabas, porque como tu prioridad es tu familia, entonces, pues sorry, pero pues sí la tomamos. Y estos digamos, varones que pues no tienen necesidad de llegar a su casa a las 6 de la tarde porque seguramente tendrán a alguien más quien les cuida a sus hijos, a quien haga la cena, a quien es una mujer, ¿no? Entonces, podían salir a las 10, 11 de la noche y ella decía, es que yo no puedo salir a esa hora porque no me da la vida, porque tengo que atender estas otras obligaciones que me tocan como mujer. Y eso, entonces, al final, trabajo, porque hay quienes tienen hasta dos trabajos para poder cumplir. Claro, hablo de esta diputada local que nos hablaba y es un ejemplo de lo que decías, de estos horarios flexibles, ¿no? No puede ser que no haya jornadas laborales con perspectiva de género. Es decir, jornadas laborales limitadas. A las 6 ya no se toman decisiones, a las 6 ya no se trabaja, ¿no? O sea, no es que trabajas más horas y vas a ser más productivo. Para nada, ¿no? Reduces estos horarios laborales, pero a lo mejor eres mucho más rentable y además estás siendo mucho más empático con realidades de mujeres y hombres también, ¿eh? Sí, de mamás y papás, porque también hay papás que solteros, ¿no? O divorciados, como le dicen. Exacto, en su mayoría son mujeres, eso es una realidad, hay que decirlo de acuerdo a los datos, de acuerdo a las estadísticas, pero que al final beneficiaría tanto a hombres como mujeres, porque las dinámicas familiares cambiarían también, ¿no? Otro tema es la licencia, por ejemplo, de paternidad. No puede ser que no haya una licencia de paternidad en donde involucre también a los papás, porque es su derecho también. Y yo creo que muchos hombres estarían... ¿en qué consiste la licencia de paternidad? Bueno, tenemos la licencia de maternidad cuando nos embarazamos como mujeres y nos dan mínimo 12 semanas de licencia o de baja maternal, de licencia con 100% de sueldo. Hay empresas, eso es lo que dice la ley. Hay empresas que dan más, por ejemplo, pero pues eso es lo que dice la ley. Hace 2 meses se aprobó esta licencia de paternidad. En México, ¿no? Bueno, sabemos que hay licencias de paternidad en otros países de 2 años. Exacto. Pero en México son 20 días. Y eso fue un gran logro, ¿no? 20 días, pero que al final para pues poder hacer que tanto mamás como papás se involucren desde el principio con sus hijos e hijas, con sus recién nacidos. Creo que entren al quite parejo. Exacto, creo que son 30 días cuando hay una situación de enfermedad o dificultad en el parto o lo que sea, ¿no? Pero hoy son 20 días de licencia de paternidad. Pero si la comparas con la licencia de maternidad, pues sigue habiendo una desigualdad. Claro. Entonces, son como esos situaciones que se podrían abordar desde lo público, es decir, desde el gobierno, desde las leyes, que puedan favorecer a las mamás que deciden trabajar, ¿no? Y obviamente está el sector en lo privado, como ya lo decíamos, que son estas dinámicas familiares que tendrían que ser más equitativas, que en casa, en el hogar, haya una distribución equitativa de los cuidados, de
la limpieza, de los niños y las niñas, ¿no? Porque aunque la mujer trabaja, pues dedica entre 3 y 4 veces más de tiempo al hogar que los hombres. Entonces, la mujer llega de trabajar igual que el hombre, ganando menos, igual o más, y dedica de 3 a 4, de 4 veces más el tiempo que tiene que destinar al hogar. Entonces llega a hacer lunch, llega a hacer cena, llega a hacer la limpieza, llega a lavar uniformes, a organizar todo, pues porque al final es el rol que te toca. Entonces, Y eso sí duerme bien el bebé, los hijos. exacto, ¿no? Porque al final, sí, No, ya y es que dormiste. ese es el rol, porque muchas veces es, ok, quieres trabajar, quieres desarrollarte profesionalmente, pero sin que descuides tu rol de mamá, tu rol de mujer. Entonces no hay esta empatía desde lo privado. O sea, digo, en las familias, que eso también tendría que ser un esfuerzo porque lo cambiamos en nuestra sociedad, ¿no? Y eso es un cambio cultural. ¿no? Total. O sea, que lleva mucho tiempo, ¿no? Que cuesta mucho trabajo como irse adaptando a estas nuevas realidades, al ir, ¿no? Sí, pues, requiere tiempo. Exacto. Totalmente. Es un trabajo de Y mucho sí es tiempo, el de mindset, negociación. Como que dice sí, Silvia, totalmente. el mindset de que está arraigadísimo Ajá. y es algo que hace sufrir a la sociedad. Yo sí creo. Claro. O sea, de veras, yo sí creo Sí, o sea, no es sano. que al afecta final, la ¿no? felicidad de las mamás. Y hace rato estábamos intentando buscar algún dato que nos hiciera como ver en perspectiva, medir el nivel de la felicidad de las mamás que trabajan en oficina, repito, y siempre lo diré así, a las mamás que trabajan en casa y a las mamás de qué sector son también, ¿no? A qué sector de estas realidades, como dice Fer. No encontramos, sin embargo, haciendo un análisis las tres, pues dijimos que, bueno, sí hay un dato, Silvia, Sí hay un dato que Sí. lo podemos ajustar Sí. acá, pero tiene que ver con la felicidad de hombre y mujer, si está tal y Exacto. tal. exactamente. O sea, hay La mujer exacto. casada y el hombre casado. ¿no? Exacto. A ver. Aquí son datos de un profesor de la London School of Economics, Paul Dolan se llama, y él dice que las mujeres son más felices siempre y cuando no tengan pareja y no tengan hijos. Wow. O sea, eso es fuertes declaraciones. exactamente. A ver, ¿cómo ven? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Eso lo dice Paul Dolan, ¿no? Pero justamente estábamos discutiendo alrededor de esto, porque precisamente en las mujeres se hacen más, pues sí, o sea, no queremos decir que los hombres no trabajen, por supuesto que no, pero en las Por la mujeres carga que recae significa. exactamente esta carga de cuidado. Y la energía maternal, ¿no? O sea, al final, términos energéticos también, maternar implica un esfuerzo diferente Sí. a la naturaleza del hombre y no tiene que ser superior ni mucho menos, o sea, son complementarias, pero esta energía femenina de maternar, pues es como in situ de ser mujer, ¿me explico? Y también esto tiene un gran valor en las empresas. Lo que pasa es que hay muy pocas que lo están Totalmente. valorando, pero la maternidad nos da unas habilidades de resiliencia, de paciencia, de empatía, que a la hora de ver resultados, como decía Fer, los equipos de mujeres son los más eficientes, ¿no? Claro, de gestionar muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? El multitasking. Ajá. Sí, acá pues un dato en lo que comentabas, Vanessa, según un estudio del Banco Mundial sobre la situación laboral de las mujeres en México, si hubiera más participación de la mujer en el mercado laboral, el ingreso per cápita subiría 22%. Y habla también justo lo que dices, de estos equipos de trabajo que combinan a mujeres y hombres, son mucho más productivos, son mucho más rentables que de puros hombres o de puras mujeres. Por lo que dices al final, porque es un complemento y así tendría que verlo, como un complemento igualitario y equitativo. Creo que eso beneficiaría muchísimo, muchísimo a la sociedad, ¿no? Claro que, y lo que dices, la felicidad, pues es que imagínense las jornadas laborales de una mujer que vive o tiene un trabajo informal, por ejemplo, Sí. ¿no? Que vende en la calle cosas, ¿no? Que, bueno, pues que se las tiene que ingeniar para dejar sus hijos a ver en dónde, sus hijos e hijas, ¿no? Entonces luego está pues trabajando todo el día, vendiendo, sacando, y llega a su casa y igual, o sea, no hay descanso para muchas mujeres y todo tiene que ver, o mucho tiene que ver, aunque estén casadas o aunque sean mujeres solteras, porque Sí. pues el trabajo, pero al final, el que tengan a un marido, pues les va a requerir aún más trabajo, porque es con este rol de la mujer y estos estereotipos y roles de género es
y atiende también al marido. Entonces ya no es solo atender a los hijos, sino es atender al marido, y entonces esta jornada laboral larguísima de horas y horas Se multiplica y se se multiplica. multiplica, exacto. Sí, por eso En hay cambio, si hubiera ansiedad, todo por eso hay mamás exacto. que colapsan. Claro, ¿no? así es. Porque, pues evidentemente no, o sea, estaba sometida a un estrés tanto de cumplir con cuentas como de cumplir con Así es. medicinas, y eso sí están sanas. Ese es otro punto, Sí, sí. O sea, bien importante, porque Y la carga, ahorita que te escucho, por ejemplo, se me viene a la cabeza esto. O sea, como mujeres y como mamás, también la sociedad nos impone como esta vara muy alta, ¿no? De casi siempre de perfección. O sea, de un poco con la frase del Expectativa. día, ¿no? La expectativa es que seas la mamá perfecta, que todo lo domina, que todo lo controla, que ya está viendo al hijo, a la hija y entonces sabe lo que le pasa. O sea, es como este multitasking que no acaba nunca, ¿no? Y entonces cuando, o sea, ni siquiera la sociedad nos permite alzar la mano y decir, oigan, pausa, por favor, estoy cansada, ayuda. necesito ayuda, Sí. necesito 15 minutos de respirar, porque, claro, estamos condicionadas a que todo tiene que ser, tiene que salir a la perfección, ¿no? Entonces, también creo que es importante hablar de esta parte, Sí. ¿no? Que la sociedad nos impone a las mujeres, totalmente. en sí a las mujeres y también a las que son. Sí, o sea, casi ya no tienes derecho a enfermarte. No, por supuesto que no. No, O porque sea, cuando si me enfermo yo, ¿qué hace? la casa se Digo, en general, ¿no? De la situación de la mujer en México, ¿qué hace? Toda mi familia, que dependen de mí. Que yo esté Que sana, que yo esté sostiene, bien, que que yo sostiene lleve el muchos dinero a la aspectos. casa, Sí. ¿no? Entonces, es una cantidad de situaciones que, pues, saturan y sobrepasan a muchas mujeres que viven, pues, una realidad difícil en México, ¿no? Que además, como alguna vez lo hemos comentado, o sea, el trabajo de los cuidados familiares, de educar, de la crianza, no es cosa menor. No, o sea, estamos, y lo platicamos mucho en los episodios anteriores a la hora de votar y todo eso, al final estamos siendo ciudadanos. Claro. Estás formando, esperas gente de bien, gente que trabaje, gente que tenga valores, gente que sea incluyente, que sea respetuosa, que, o sea, todo eso implica prepararnos y tomar cursos, escuela para padres, digo, si tienen la oportunidad también de tener esas herramientas, pero cuando no las tienen la oportunidad y te viene toda la responsabilidad encima, pues, ¿cómo vas a lograr también poder formar estas familias con estos núcleos que también son la base de la sociedad? Claro, total. Es un ciclo que le veo un reto muy grande volverlo virtuoso. Sí, 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 Sí. O total. sea, no sé ustedes dónde verían, o sea, si ustedes tuvieran el lugar político de poder hacer algo La varita respecto, la varita mágica, o sea, ¿por qué empezarían? ¿No se lo han Híjole. preguntado? Sí, yo creo que cambiar estructuras sociales y culturales. O sea, yo empezaría desde lo privado, digamos. O sea, si tuviera así, Sí, es- porque al final lo privado, o sea, si tú cambias, digamos, en lo privado, en las dinámicas familiares, en que todo sea mucho más o sea, privado te equitativo. refieres en lo En lo privado, sí, me refiero a, O sea, a la sector familia. privado. Exacto. No. En, Claro. en lo privado me Familiar. refiero a el sector familiar, las Ajá. dinámicas familiares, al interior, digamos, de las familias, ¿no? Porque si cambia ahí, pues ese cambio va a permear, pues ¿quiénes toman las decisiones al final? Claro. Pues son hombres y mujeres de familia. Entonces, si tú cambias esas estructuras sociales y promueves una mayor igualdad o una distribución más equitativa de las labores en el hogar, pues eso va a permear, creo, en la toma de decisiones. Porque te digo, al Sí, final, pues, ¿quiénes claro. toman las decisiones? Ciudadanos y ciudadanas que viven Exactamente. en familia y que han vivido en carne propia, mujeres que han vivido en carne propia estas desigualdades también, ¿no? Y que de pronto, cuando están en esta posición de toma de decisiones, pues se les olvida, parece, ¿no? Pero al final yo creo que si tuviera la varita mágica, pues yo cambiaría desde ahí. No sé Sí. ustedes. Yo, o sea, a mí me hace mucho ruido esta idea que me gusta mucho del Sistema Nacional de Cuidados. Yo Sí. creo que yo la haría al revés, Fer. O sea, más Harías al como revés. desde Políticas públicas. Sí, ¿Está bien? políticas públicas. Pero ¿qué Porque acciones? me estoy tratando de acordar, hay una frase que igual y no me va a salir ahorita, pero fíjese qué importante es cuando eres mamá contar con redes de apoyo. Sí. Sí, O sea, porque totalmente. generalmente, digo, si tienes la suerte de tener una mamá que te apoya, pues generalmente es la abuela la que se encarga, Sí. tú te sales a trabajar, haces lo que tienes que hacer y la abuela se encarga, ¿no? O sea, en muchas ocasiones, no siempre ocurre. Pero, o sea, a lo que quiero llegar
es que no puedes, o sea, es muy difícil para ti como madre desempeñar tu rol de madre y de profesionista si no tienes a alguien que te apoye, alguien que te respalde. Totalmente. Y esa persona puede, o pueden ser varias personas, ¿no? A veces es una, a veces son dos, a veces necesitas contratar a alguien. O a que sea veces parte de la familia, vecina. o la vecina. ¿No? El O sea, vecino. por eso También es otra. La mamá de la escuela que le da aventón al hilo, o la que se la lleva exacto. caminando al autobús. que dices, son como esas, no, angelitos que de repente Pues sí. aparecen y te ayudan a que todo se acomode y funcione. Bueno, creo que el Sistema Nacional de Cuidados, yo lo vería precisamente así, como una red de apoyo muy bien establecida, ¿no? Muy bien pensada, incluso en cuestiones hasta de transporte. Imagínense lo que sucede cuando tienes que llevar a tu hijo de un lado al otro y no cuentas con vías de transporte eficientes, o sea, Sí. se vuelve todo muy complicado. No, o muchas veces estos niños y niñas se tienen que ir solos y solas. Porque Ah, mamá tiene que trabajar. desde chiquitos porque su Así mamá es. tiene que ir a Y- trabajar y y no le dan tiempo Así es. de irlos a dejar, ¿no? O van a distancias completamente o a lugares completamente distintos. Que bueno, eso pasa en muchos países, pero la realidad de los otros países en contexto es un nivel de seguridad mucho mayor, con un sistema de transporte contenido donde inclusive pasan los niños, entonces hasta es una ayuda. Claro, aquí se vuelve, con todos los problemas sociales que hay en México, se vuelve un tema ya hasta de seguridad, de no dejar al niño solo en el autobús Sí, o a la totalmente. Pero hay veces que no te queda de Exacto. veces que que no, de otro. Y estas tienen redes que de apoyo, se Silvia, tienen que rifar. son muy valiosas. podrían justamente garantizar Exacto, eso. claro. ¿No? O sea, yo Digamos que que sé, lo que dices transporte sería a específico. corto plazo y lo que yo digo sería a largo plazo. Sí, ¿no? claro, no, Pero las dos suman. y que Claro, y las dos abonan. Claro, eso tienen sería lo ideal. que integrarse, Claro. porque una Sí, sin de la acuerdo. otra, ¿no? De acuerdo, por supuesto. O sea, es la importancia, por eso los cambios, es lo que les decía hace rato, el cambio cultural suele ser como más difícil en el No, hombre, tiempo, sí. tarda mucho tiempo en que se note, en como Y que no es la gente le voluntad. caiga el- Exacto, a veces No, y hacernos consciente Así es. de lo que estamos promoviendo en casa. Sí, y yo lo que haría, o sea, si estuviera así de varita mágica, sí sería buscar esquemas de programas y aliados con empresas, con organismos, institutos privados, públicos, para armar una estrategia de incursionar a las amas de casa, ¿no? Mamás que trabajan en casa, que tienen aspiraciones profesionales, que se bajaron del barco laboral, para incursionarlas a ciertas tareas y volverlas como a dar de alta. Sí. O sea, dar de alta en integrarlas Ya. en el aspecto laboral, con todo el know-how que trae, y que puedan tener salarios justos, prestaciones, capacitaciones, y Sí, entonces eso muy bien. creo que es lo que yo haría. Sí. Oye, vale, nos y quedaría otra- padrísimo. ya, Ya, estamos solucionando acá. Oye, no, y también lo que decías, que ahorita me acordé con lo que comentaste, porque otro factor que influye, que las mujeres se alejen de de seguir preparándose o de su desarrollo profesional, es que se convierten en mamás a muy temprana edad. O sea, estas madres adolescentes, que es, de acuerdo también a este estudio del Banco Mundial, es una problemática importante en México. Muchas mamás y muchas madres que son madres adolescentes que se embarazan a los 13, a los 14, a los 15 años, que al final se alejan de esta a lo mejor preparación, Seguir preparando. de seguir preparándose, entonces obviamente, exacto, se limitan estas posibilidades laborales. Y tú decías algo, Vané, sobre eso, de una universidad. Es que hay una universidad que aquí en Puebla, y el otro día escuché la entrevista, la verdad es que no me acuerdo bien cuál es, pero está incursionando programas para las alumnas que son madres jóvenes en edad de edad temprana, digamos, de universitaria, en edad universitaria, precisamente que ya son madres y que pues que están haciendo sus estudios para apoyarlas a que no abandonen la carrera. Sí. Y eso Y me para eso pareció necesitas fabuloso. redes de apoyo fuertes. Totalmente, ¿no? O sea, de Y lo a eso me contrario, refiero, esa es una forma de ir sumando. Vas Me acordé ahorita. instituciones, vas sumando y a ver, si ya lo vemos realmente, no está tan difícil poner un granito de arena en lo que podamos poner. O sea, por ejemplo, eso estamos hablando de una universidad aquí en Puebla. Sí. Sí, a ver, si ¿Explico? todas las universidades tuvieran un programa de este tipo, o incluso preparatorias que a lo mejor, imagínense que Exacto. preparatorias que a lo mejor te pidan, no sé, yo entiendo que es en ciertas
en ciertos sectores y en ciertas preparatorias, que pudieras dar una cuota extra, no sé, ¿no? Para solventar a lo mejor este programa de mujeres o de niñas, porque a los 13, 14 años, pues eres una niña, de adolescentes Total. que se embarazan y que con tal de no dejar de que estudien y que ya no hagan ni secundaria ni prepa, pues darles como esa posibilidad. Sería increíble Y aquí la pregunta que hubiera es, esos programas. sí, sería increíble. Y también volvemos al tema de la mentalidad que decía Silvia. O sea, está interesante saber el porcentaje de esas personas, cuántas realmente tienen la voluntad y la intención de terminar el estudio. De esas Porque mujeres. probablemente hay un porcentaje que desconocemos que no quiere. Y que Sí. dice, bueno, pues yo ya soy mamá, pues ya me queda. Sí, Porque culturalmente hablando lo vio en sus madres, en sus abuelas, entonces ya incursionan en un estilo de pero te voy a decir algo. Muchas de esas madres solteras, bueno, sí solteras porque no vamos a generalizar, pero en su mayoría, estas madres adolescentes, pues no está la figura del padre presente claro. en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, pero al final si te pones a pensar, eventualmente van a tener que trabajar. Pero volvemos a lo mismo, van a tener que trabajar en el sector informal, en trabajos de medio tiempo, en trabajos poco remunerados, porque, pues, digamos... Las descuidaron- posibilidades es lo que le permite hacer. Exacto. Al final tuvieron que limitar estas posibilidades de accesar a trabajos a mejores pagados, por ejemplo, pues por el hecho de que se embarazaron a muy temprana edad. Entonces tampoco hay, ese es otro tema que es una problemática en México también, pues esta educación sexual, ¿no? Por ejemplo, o no sé, estos programas de prevención del embarazo temprano. Y también O- de prevenir abusos, porque De prevenir en abusos, buena medida, claro. cuando las niñas son no, tan totalmente. pequeñas, pues tiene que ver con el otras abuso, claro. problemáticas, ¿no? Claro, Entonces, claro, totalmente. Pero bueno, como siempre, No, siempre tengo que ser la que da estas noticias. El tiempo nos está Apremia. apremia, entonces tenemos que cerrar. Y pues creo que dejamos muchos temas muy interesantes, ¿no? Sobre la mesa para reflexionar, quizá nosotras como mamás que hemos estado precisamente en este barco, ¿no? Unas nos hemos bajado, otras no tanto, unos a la mitad, otras, ¿no? Un pie arriba, otro abajo, pues quizá se nos hace como más natural. Pero ciertamente hay muchas personas que no lo ven en su dimensión quizá tan cercana. exacto. Y pues por eso consideramos muy pertinente y muy importante hablar sobre estos temas, ¿no? Entonces, pues yo quisiera nada más cerrar con esta necesidad de reflexionar sobre ello y sobre también lo importante que es diferenciar y hacer evidente la diversidad de universos y de posibilidades que existen para ser mamá, Sí, para desarrollarte profesionalmente. O sea, que todo se vale quedarse en casa y está súper bien, se vale ser mamá y desarrollarte al 100% en tu cuestión profesional. Todo se vale y todo está bien, pero que, por supuesto, nosotras ¿no? sabemos lo difícil, no es una decisión menor y no es una cuestión, por supuesto, fácil, a la cual tienes que enfrentar en algún momento de la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que damos pie a las recomendaciones. Sí, a ver, las recomendaciones de hoy y del tema de hoy es una serie que se llama Working Moms, que está en Netflix. Después les vamos a compartir el estudio del Banco Mundial que habla sobre la participación laboral de las mujeres en México. Este estudio es del 2021 y toca mucho de los temas que hemos hablado aquí. Si bien habla de la participación laboral de la mujer, también tiene varios sectores destinados a las madres trabajadoras y a esta situación de pues lo difícil que es ser mamá trabajadora en un país como México, ¿no? En donde hay pues arraigados estereotipos, roles de género, violencias, en donde no hay un sistema de cuidados adecuado, en donde además, bueno, otra cosa que rápidamente, que decía, aunque en este estudio decía que muchas mamás no confían tampoco en las guarderías, o sea, este es del 2021, entonces entendamos que en ese año pues ya no había tantas guarderías para las madres trabajadoras, ¿no? Y las que había, pues no habían las
digamos, los cuidados de calidad que se requerían. Entonces, muchas madres desconfiaban de estas guarderías y preferían dejar encerrados, literal, a sus hijos y a sus hijas en sus casas. Entonces, bueno, ese es el estudio habla de eso, se los vamos a compartir en redes. Y finalmente, el libro Believe It de Jamie Kern, ¿sí? ¿Lo pronuncio bien? ¿Vale? Que es la única CEO de L'Oréal, ¿cierto? La primera CEO de L'Oréal, Primera CEO de It Cosmetics, y que es un libro increíble de emprendimiento y de superación. Ah, bueno, pues esas son nuestras 3 recomendaciones. Pues muchísimas gracias y nos escuchamos a la próxima. Sí, quizá a mí me gustaría cerrar también, agradecer que nos escucharon, que nos acompañaron. Obviamente una delicia de tiempo estar aquí con Silvia y con Fer y con todo el equipo. Y sobre todo, algo que yo pienso es que hagamos caso a nuestra luz interna, a nuestra conciencia, a nuestras metas, pero sobre todo que seamos felices. O sea, sí pensar en nuestra felicidad, sea el esquema que sea, como dice Silvia, todo se vale, pero busquemos nuestro bienestar como mamás. Es nuestra responsabilidad buscar nuestro bienestar con el equilibrio que eso represente, con los esfuerzos que nos lleven, pero sin duda una mamá equilibrada en bienestar va a poder afrontar los retos que nos trae la maternidad y la profesión y en sí la vida, ¿no? Claro, Así es. Muchas gracias. Pues Gracias. bueno, y ya que nos estamos despidiendo así, igual iban a decir, pero ¿por qué tanta despedida? Es importante decir que nuestro 7º episodio cierto. marca una decisión importante en este proyecto de Del Otro Lado del Choro, porque con este episodio damos fin a la primera temporada de arranque, de inicio de este proyecto que entre las 3, con mucho gusto, con mucha ilusión y mucho amor, hemos emprendido, hemos arrancado. Y pues vamos a hacer nada más para que lo tengan claro, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa este verano, pues literalmente. Los niños salen de vacaciones. Sí, exactamente. Un proyecto así, entonces Tenemos que hacer esta brevísima pausa, pero vamos a regresar, vamos a hacer una segunda temporada también con el mismo gusto, yo creo que con más ímpetu, más confiadas, sabiendo, muy renovadas y sabiendo que podemos dar mucho y que nos da mucho gusto poder tener el chance de estar aquí y compartir con ustedes pues estas reflexiones, estos temas que nos encanta hacer. Entonces, muchas gracias a todas y todos los que nos escuchan, nos ven, nos siguen. No se olviden también de continuar siguiéndonos en nuestras redes sociales. Y si les gusta, compartan el contenido, nos ayudan un chorro y pues van a tener un tiempo, un verano para poder reflexionar, volverlo a escuchar y sugerirnos temas también en nuestras redes. Claro, siempre abiertas a todos mis comentarios. Ha sido bien importante, ¿eh? Sí. La retroalimentación de quien nos escucha, amigas, amigos, y hasta personas que no conocemos, ha sido bien importante para pues seguir adelante y renovarnos en muchos sentidos. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias al equipo maravilloso de gracias. que siempre nos acoge. Gracias. Con tanta alegría. Gracias. Gracias. Nos vemos en la segunda temporada. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Compartan.